Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues el tema de la semana, sin duda, son después de 10 días de la presidencia de Donald Trump. No hemos dejado de escuchar día sí y día también todo lo que tiene que ver con migración, con aranceles, con deportaciones. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión aquí en La Náusea TV. Estoy el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, servidor, maestro Héctor Oz, también politólogo de formación. Pues queremos tratar estos temas. Insisto, no ha dejado de salir de las primeras planas en todos los medios, en todas las redes, todo lo que tiene que ver con la nueva política o con las políticas inauguradas en estos últimos 10 días, ya con Donald Trump en la presidencia, o formalmente en la presidencia de los Estados Unidos, y cuestiones que tienen que ver precisamente con esa relación, una relación que evidentemente por cuestiones geográficas tiene sus complejidades, esa relación entre México y Estados Unidos, y que se ha enfocado precisamente en la cuestión de las famosas deportaciones, una amenaza de Trump desde la campaña, amenazando que iba a ser la deportación más grande de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, hacia los diversos países de los cuales hay inmigrantes en aquel país. Lo cierto, bueno, es que hemos visto algunos movimientos en ese sentido, pero bueno, como siempre queremos analizarlo con Rafa más allá de las declaraciones, más allá de la nota inmediata del día, pues el contexto general, ¿no? eh, Pensar un poco más allá de la amenaza de las deportaciones, pues en los fenómenos migratorios, en lo que ello han significado para la política, insisto, por un lado estadounidense, pero también lo que han representado en términos pues demográficos, en términos sociales, en términos económicos para un país como el de nosotros, que bueno, sabemos que ha pasado por diversas crisis de carácter social, político, económicas, y que han impulsado una migración masiva. Se habla actualmente de más de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos. Es evidente, sobra que digamos que no se pueden deportar a toda esa cantidad porque es precisamente la mano de obra en los Estados Unidos. Entonces no se puede quedar de la noche a la mañana sin esa mano de obra migrante que por otro lado hay que decir que ha aprovechado y ha utilizado para seguir siendo una potencia, sino ya la potencia única, hegemónica en el mundo, pues una potencia sin duda de relevancia. Entonces, bueno, pensar un poquito en eso. Estábamos dialogando ayer con algunos compañeros, con Rafa aquí incluido, sobre el fenómeno de la migración. Señalábamos que no hay cifras o que es complicado encontrar cifras concretas respecto a los flujos migratorios del país, distintos tipos de migraciones, migraciones circulares, de gente que retornaba incluso desde los años 50 del siglo pasado, y cómo ha ido cambiando esos perfiles de la migración. Ahora sumado, por supuesto, la cuestión de las crisis que vemos en términos de seguridad. Por poner algunas cifras, digamos, lo que hemos visto es que durante este periodo neoliberal, eh, más allá de entrar a definiciones concretas, pues la migración se ha aumentado significativamente. Veíamos, por ejemplo, los datos que pudimos hallar, una migración de entre 400 y 600 mil mexicanos en toda la década de los 60, que se dobla en la década de los 70, ya cuando empieza a haber ciertos atisbos de crisis de carácter económico, a 1.5 millones de mexicanos, pero sin duda vemos que son en los años 90 cuando la migración hacia los Estados Unidos explota, ¿no? Se habla de entre 2 y 3 millones de mexicanos que son expulsados precisamente. No olvidemos con la firma de este Tratado de Libre Comercio que nos vincula más profundamente todavía a la economía estadounidense. Y recordar, bueno, que si bien el Tratado de Libre Comercio cambia de nombre, pues las estructuras siguen funcionando más o menos igual con ese famoso TEMEC, y que ahora es más o menos pues el punto de discusión entre las administraciones, por un lado de Donald Trump y por el otro lado pues de México y de Canadá, por no dejar de mencionar al país más al norte todavía. Parece que los flujos migratorios empiezan a frenar por las condiciones propias internas de la economía estadounidense, esa crisis en el 2007, en el 2008, pero sin duda seguimos hablando de una expulsión masiva de migrantes. Muy probablemente entre el 2010 y el 2020 la cifra alcanzaba el millón doscientos, es decir, estamos hablando de más o menos de 200,000 personas, y eso sin dejar de señalar que México se convierte ya en un país de tránsito. Es decir, hablamos de que recibimos ya también migrantes que vienen de Centroamérica principalmente, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, tras crisis también políticas económicas, y que se convierten en ese flujo constante hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, con ese contexto, con ese panorama general en mente, queremos discutir la cuestión de las deportaciones, insisto, más allá de las declaraciones rimbombantes de que si Guantánamo se va para recibir a 30,000 migrantes, comentar a lo mejor un poquito que podamos hacer de reflexión en torno al aspecto general de América Latina, lo que pasó con Gustavo Petro el domingo. Ahora parece que la política se dirime por redes sociales, lo cual tiene sus puntos a favor y puntos que podemos discutir, pero bueno, pongo así un poco el contexto general para darle pie a Rafa y que podamos discutir un ratito sobre pues, estos temas que no dejan de estar en la palestra estos días, ¿no? Rafa. Sí, Héctor, qué gusto estar aquí con nuestros seguidores. Efectivamente, las últimas semanas pues hemos estado viendo imágenes
¿no? De personas, por ejemplo, esposadas de pies y manos. Hemos estado escuchando los comentarios de las personas que fueron deportadas, cómo han sido tratadas, etcétera, ¿no? Creo que me parece interesante lo que hiciste en términos de mostrarnos que la cuestión migratoria no es de hoy ni de ayer, es una cuestión que tiene que ver con una relación estructural entre economías dependientes y economías centrales. Esto no pasa nada más en América, también pasa en Europa, pasa en fin, prácticamente todo el mundo. Es decir, los países con más potencial económico tienen expansión y por lo tanto pues, necesitan mano de obra en un primer momento. Esto es lo que vemos, por ejemplo, con el programa migrante que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y este, digamos, ¿cómo llamarlo? Esta sinergia, vamos por decirlo de alguna manera, entre, ¿no? Todos estos mano de obra, sobre todo del campo, que va a trabajar en Estados Unidos en el campo, sobre todo en los 50 y 60, va a ir cambiando, y va a responder a cambios estructurales en la economía, a cambios de modelos económicos, y bueno, pues es interesante observarlo. Tú mencionabas que efectivamente es el Tratado de Libre Comercio y la integración con Estados Unidos la que dispara, ¿no? Se echa para arriba toda esta cuestión de la migración, aunque recordemos que ya previamente, desde la crisis de 1982 económica en México, pues hay empieza una migración importantes de Estados Unidos. Creo que también ahí el gobierno mexicano contribuyó, sobre todo Carlos Salinas de Gortari, no solo por la firma del Tratado de Libre Comercio, sino por la liberalización de los ejidos y la implementación de un modelo de producción agrícola que permanece hasta hoy, que es básicamente la agricultura extensiva, monocultivos y transgénicos. ¿Sí? Entonces, eso se veía en los 90, muy lejos. Bueno, pues la realidad nos ha alcanzado y lo que tenemos es entonces un campo que se va vaciando con mano de obra hacia Estados Unidos que va a subsidiar una economía, ¿sí? Que está mucho más basada en la cuestión financiera y en la rentabilidad bueno, la va a subsidiar sobre todo con trabajo, digamos, tanto en el campo y como en el sector servicios en las ciudades. Sí, ahí vamos a tener gente que va a ganar pues lo que gana por hora un empleado normal, ¿no? Solo que todos los impuestos que este ciudadano ilegal paga al Estado, pues no los utiliza, por ejemplo, en cuestión de salud, etcétera, de educación o de casa o de apoyo, porque no existen en el sistema, no existen, ¿no? En el sistema existen para sacarles el impuesto, tanto el local como el estatal como el federal, pero no existen para regresárselo, ¿no? Aunque bueno, esta situación no es más que una parte del valor que se apropian de esa mano de obra, la otra pues es evidentemente la cuestión de la plusvalía, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento estructural aquí que no hay que perder de vista, sobre todo al calor de todo este caos impuesto y medio controlado por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, y creo que lo interesante va a ser cómo va a reaccionar el pueblo estadounidense. Cuando me refiero al pueblo estadounidense, dice que pueblo, pues que es pueblo, ¿no? Vamos a ponerlo de otra manera. Los trabajadores en Estados Unidos, a pesar de que bueno, una parte importante de ellos votó por Trump, yo me pregunto, ¿hasta dónde estos trabajadores, ¿sí? Algunos de ellos, pequeños empresarios, van a poder seguir, ¿sí? Sin la mano de obra barata y subsidiada y además eh, eh, amenazada, con lo cual es mucho más fácil controlar la mano de obra, ¿no? Le llamamos a la migra y te vas, ¿sí? Aquí, entonces, bueno, todo este manejo, insisto, que ya tiene muchos años, irónicamente, no muestra que, pues en realidad el problema no es mano de obra ni la gente, ¿no? Lo que tenemos aquí es un problema, si usted quiere, que ha sido muy rentable en términos políticos y sobre todo en términos electorales.
no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Es decir, nuestra economía tiene un cáncer. El cáncer son los migrantes que generan violencia, que generan robo, que no vienen a trabajar, lo cual es una mentira tremenda, lo dicen también en Europa, y que tiene una carga racista muy fuerte, que es la que vende precisamente a su voto duro de Donald Trump. Entonces, todas estas amenazas, todo esto, el ejército, todas estas imágenes que hemos estado viendo, y creo que muestran pues, que el objetivo es, por un lado, aterrorizar a la población para que disminuyan los flujos. Dicho entre comillas, como decías bien, esta última década han disminuido los flujos de migrantes. ¿Sí? Amenazar. Y por el otro, alimentar tu base electoral. Entonces es, como dirían ellos, un ganar-ganar. Le gano por todos lados. ¿No? Y además, esto me sirve para negociar con los gobiernos de esos países. ¿No? Además, para arrimarlos contra las cuerdas y empezar a pegarles con todo, ¿no? Para que a final de cuentas, cuando nos sentemos a negociar, pues, no, yo tenga la sartén por el mango. El típico estrategia empresarial gangsteril, ya la conocemos, pégale y luego ya negociamos, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta entonces porque ¿no? En realidad es lo que sostiene. Más allá de que no hay que olvidar que el sufrimiento, el racismo, la discriminación, la violencia están presentes, pero no es de ahora. ¿Sí? Y ese tipo de detenciones no son nuevas. ¿Sí? Porque todo el mundo dice, no, es que Trump. Sabemos que Obama, junto con Biden, cifras récords de gente que regresó, que sacaron, que expulsaron de Estados Unidos, deportaron. Pues mira, ¿qué te parece si le ponemos números a esas administraciones, a las administraciones anteriores, para tener un poquito ese panorama de que efectivamente no es una cuestión nueva, que tiene sus particularidades, sí, las podemos seguir comentando, pero mira, repito, primer cuatrienio de Obama, recordemos que son 4 años, no 6, primer cuatrienio de Obama, 3.1 millón de personas expulsadas de los Estados Unidos. Segundo cuatrienio de Obama, 1.5 millones. Ojo, primero de Trump, 1.2 millones, menos que Obama en uno solo de sus términos. Ahora, con una pequeña diferencia, que es efectivamente lo que tú dices que tiene que ver con esta sociedad del espectáculo de la que hablábamos el programa pasado con Jesús y con David, en la que lo que se pone en la palestra es esas redadas, esas detenciones, esas imágenes de los aeropuertos llenos, expulsados con los grilletes, y que acordémonos, como bien lo comentas, que dan en el clavo precisamente en una sociedad que es profundamente racista, profundamente misógina, que está profundamente dividida en términos, insisto, de raciales, no solamente de clases, sino también raciales, desde hace Sociedades 100 segregadas, doctor. años. O sea, Son sociedades segregadas, son ¿hasta segregadas. cuándo O sea, existió la segregación? Hasta los años 60 de este siglo, o ¿no? sea, Entonces, sí, precisamente aquí la pregunta es esa, ¿no? ¿Quién deportó más? Pues, al final del día viene siendo más o menos irrelevante. Ahorita vemos, insisto, eso, mucha imagen, mucho medio, pero lo cierto es, y lo que tú comentabas, ¿no? La cuestión estructural. Estados Unidos es un país que necesita mano de obra migrante. Y cuando hablamos de que un 20, 25, 30% de la población ya es descendiente de esos migrantes, ¿no? Entonces, lo que decíamos es, hay que explicar precisamente ese voto negro, ese voto hispano a favor de Trump, pero no se explica simple y sencillamente por ese racismo que sin duda existe, sino por las condiciones económicas que vienen sí. precisamente de este modelo neoliberal de los 70s, de los Y, 80s. y que de la que no son responsables los migrantes, pues que ese es el punto, Claro, porque, claro. mira, y perdona la comparación, pero lo mismo decía Hitler de los judíos, no, pues es que estos cuates nos están fregando la economía, estos son los, o sea, vamos, yo no estoy comparando a Hitler con Trump, no, lo que estoy diciendo es que no, de La alguna manera retórica, esa, sí, sí. es una dinámica básicamente para posicionarte políticamente, para establecer una alianza electoral con un grupo que se identifica con, sí, es muy efectivo, funciona. No, y hay una diferencia, por ejemplo, en los 40 del siglo pasado no se iba estrictamente contra los débiles, ahí sí era una cuestión racial, étnica, aquí se va precisamente en contra del débil, como dices que no es el culpable, pero Ahora, si te por eso, fijas, ujú. digamos, Obama, o sea, estamos hablando de millones de personas, pero lo hizo calladito, mátalas callando, no A dijo eso voy con el nada. espectáculo y con las Porque no le imágenes de los interesaba por ese niños. lado, porque él quería cultivar. Además, estamos hablando de un premio Nobel, imagínate, de la paz. Sí. Pero lo hizo de todas maneras, ¿sí? Y yo quiero ver si en estos 4 años van a deportar 3, 4 millones de personas. Lo quiero ver porque en realidad Obama fue muy eficaz en eso, ¿no? Ahora bien, ¿resuelve eso el problema de la economía estadounidense? No, olvídese, claro que no.
Pero aquí, o sea, si usted piensa que Donald Trump está comprometido con el futuro de los Estados Unidos, en particular ¿no? Del país en su conjunto y todo, pues está usted muy equivocado. Tenemos a un gerente, pues que ahora le dieron la gerencia nacional del gobierno. ¿Y a qué va a hacer? Pues lo que hacen los priistas, los panistas y todo lo que hacen aquí, que pues, hacerse ricos, ¿qué más? Y los demás, pues les doy por aquí, hablo del pueblo, tengo la televisión atrás de mí, tendrías que ver ahorita cómo están los noticiarios televisivos, precisamente pasando todo eso, todas las detenciones, la gente que llevan, los aeropuertos, todo lo están pasando una, dos, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues, ha sido muy eficaz, ¿no? Ahora, separándonos un poco de esto, ¿no? De Trump, porque pues, también yo estoy cansado ya, o sea, hasta mis alumnos me dicen, oiga, profe, ya vio que Trump dijo esto, oiga, profe, ya vio que Trump... Digo, pero ¿por qué estamos tan...? A mí me gustaría más bien, sí, después de tu intervención, pues me gustaría más bien hablar de cómo lo ha estado manejando el gobierno mexicano, ¿sí? Porque esto es bien interesante, ¿no? Y muy revelador de cómo en realidad algunas políticas inauguradas en el periodo liberal de los 90 continúan y no se discuten. Y yo creo que el problema es, como lo dijo Andrés Manuel y después lo dijo Claudia, nuestra prioridad geopolítica es estar bien con Estados Unidos, no nos vamos a pelear con ellos, ni tampoco nos vamos a coquetear con los chinos, al menos públicamente, lo vamos a hacer en privado, ¿sí? Porque tampoco podemos detener la economía china, pero nuestra prioridad es Estados Unidos. Si Estados Unidos nos presiona, nosotros tenemos que responder a estas presiones para mantener una relación más o menos estable. Pero bueno, lo vemos como en detalle. No sé, digo, yo te preguntaría, en realidad hay una, o sea, viéndolo más allá de los prejuicios y de las cuestiones morales, pues lo que vemos es un mercado muy dinámico entre México y Estados Unidos, ¿no cree? O sea, más allá de lo que digan, no, de que, pues lo que yo veo es que básicamente el Tratado de Libre Comercio le dio oxígeno a la economía estadounidense, generó aquí a una bola de ricachones que ahora salen en Forbes, empezando por el benefactor Carlos Slim, el benefactor de él y su familia y su dinero, ¿no? Y bueno, pues evidentemente fue muy exitoso, pero fue muy exitoso para las minorías, no para las mayorías. Entonces, el fenómeno migratorio es una consecuencia de la política económica, o mejor dicho, del cambio del modelo económico Exacto. al neoliberalismo. Usted me dirá, pero ¿cómo? Pero si usted me está diciendo que desde los 50, 60 hay migración, pero era una migración controlada, legalizada, acordada entre los dos gobiernos, regulada sistemáticamente, ¿sí? No, y precisamente Vigilada. en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el programa Bracero es eso, ¿no? Sustituir mano de obra americana que está en Europa, haciéndole a los soldaditos, con mano de obra mexicana. Y eso fue el programa Bracero, Por pero como supuesto. dices, legalizada, arreglada, incluso hay indemnizaciones que se deben todavía por parte del gobierno de los Estados Así Unidos. es, así Reagan, es. el famoso Reagan, hizo una política de legalización masiva, una especie de amnistía para quienes estaban Sí, cuando empezaba. Pero sí, a ver, por meterle, digamos, tantito concepto y 86. sí, tantitos conceptos. A ver, el neoliberalismo no es otra cosa para los Estados Unidos que precisamente la salida de sus grandes industrias para meterse en la cuestión financiera. La salida de sus grandes industrias precisamente al sudeste asiático y a dónde. Pues a países como México. Y los países como El México, modelo maquilador, ¿no? exacto, pero vamos a matizarlo tantito. Para los países de América Latina hubo dos opciones, o el modelo maquilador o el modelo de reprimarización. ¿Recuerdan lo que pasó con Petro en la semana? Pues entonces uno se pone a revisar qué es lo que le exporta, qué es lo que le vende Colombia a los Estados Unidos. Petróleo, café y flores. O sea, productos primarios. ¿Eso quiere decir que la economía colombiana sea una economía mínima, que no pese? Pues no, pero sin duda no es una economía que pueda ponerse a discutir con los Estados Unidos y por eso pasó lo que pasó. Que no se quiere decir que Ecuador vende plátanos, Novoa es el gran el exportador de gran plátanos. exportador de Ecuador, plátanos, el presidente que estoy viendo que las encuestas lo siguen poniendo arriba en Ecuador, que hay elecciones próximamente, ¿no? Pero ese es el punto y tienes toda la razón. Efectivamente, si estos números que mencionábamos al principio de esta charla, si de algo dan cuenta es de que la migración se masifica precisamente a partir de los ochentas y sobre todo después de la década de los noventas, ¿no?
Ese modelo maquilador, ¿qué es lo que hace? Pues vincula ciertas industrias. Pensemos, por ejemplo, en la gran industria mexicana, que es la industria automotriz o la industria de autopartes. Las vincula directamente con los Estados Unidos. Haga de cuenta que es un pedacito de Estados Unidos en Puebla o un pedacito de Estados Sí, Unidos en sí. Aguascalientes, pero no es economía mexicana y por eso tan solo la cuestión de los aranceles. Entonces creo que Trump le va a poner el 25% de aranceles a la Chrysler o a la Ford, que son compañías norteamericanas que Si producen son aquí, ellos sí, mismos. y no les Sí. tengo que decir, no tenemos que decir por qué producen aquí, todo el mundo lo sabemos y lo Claro, repetimos a no, la de bueno, tres. Héctor, ayer leí o hoy, la doctora Sheinbaum está encantada porque Nestlé va a venir a dejar no sé cuántos miles de millones de dólares en inversión extranjera directa. Dios lo alabado sea el Señor. Óigame, óigame, ¿habrá alguna empresa más nociva para los intereses de las mayorías en este país que Nestlé, que tiene un monopolio del agua, que Café, el regula el agua, precio del café y coyotea, que contamina en sus fábricas? además O de que vende sea, productos que ponen obesa a la gente, productos insalubres, sin ¿sí? mencionar la basura que ve. Y entonces la presidenta lo pone como un gran logro de la política económica. Entonces, no es una casualidad que tanto América Latina como Estados Unidos tengan una relativa armonía en el campo económico. No, pues claro que no. Oiga, eso es producto del nuevo orden internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los países como los nuestros asumen su papel agroexportador, ¿no? Y después con el petróleo también, mientras que Estados Unidos les vende todos estos productos, sí, que eventualmente se van a convertir no solamente en mercancías, sino en objetos culturales, lo cual nos Además, metemos en un problema más, pero bueno, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero mira, lo que yo quiero comentar es, precisamente, lo que vemos es que ahora en el periódico las reacciones a todo esto acá en México es, fija, los empresarios, no, vamos trabajando con el gobierno para que todas estas miles de personas encuentren un trabajo. Entonces, a ver, el primer elemento es el elefante en la habitación, que nadie, ¿no? Que nadie quiere ver, es que seguimos expulsando población, lo cual significa que nuestra economía, ¿sí? Es una economía, ¿sí? Un desastre, por llamarlo así, que solamente le funciona a algunos. Pero nadie habla de eso. Nadie dice, ¿no? Que en realidad toda esa migración es consecuencia de una política económica que nos sigue empobreciendo y que solamente le conviene a unos cuantos. Entonces, digo, ¿en qué cabeza cabe, no? Que justo esa situación se pase por alto y ahora nos quieran vender la idea de que los que van a regresar van a encontrar trabajo, cuando en primer lugar se fueron porque no había trabajo aquí. ¿Sí? Y nadie lo discute. Todo el mundo, uy, no, sí, los vamos a recibir. No, y si los expulsamos, ¿cómo que ahora los vamos a recibir con los brazos abiertos? ¿Quién en su sano juicio lo va a creer? ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me parece importante mostrar cómo el gobierno mexicano, ¿sí? No va a modificar ni, ¿sí? Las deportaciones, ni que le incluso le envíen población de otros países, porque en esto del tercer país seguro, si tu país México, desde ese país México, nigerianos, haitianos, lo que usted quiera, y mexicanos, pero sobre todo los extranjeros que no son mexicanos, cruzan, el acuerdo internacional es que regresen a ese país del que entraron, no a su país de origen, ¿sí? Pero bueno, insisto, creo que aquí lo que estamos es perdiendo de vista que el problema que tenemos ahora es consecuencia de una política económica que sigue siendo la dominante aún en estos gobiernos. Pero estos además ya sexenios. en el colmo del cinismo, en el colmo del cinismo por parte del gobierno. Era cuando en las mañaneras el que está ahora allá en el rancho, que no vamos a decir porque podemos ofender a nadie, decía, estamos muy agradecidos con nuestros migrantes, porque después del petróleo, pues es el primer ingreso en dólares en la nación. No saben lo agradecidos que estamos. Es el colmo del cinismo, ¿sí? Sin duda que yo entiendo que las familias de esos migrantes estén agradecidos, por supuesto, pero yo me pregunto si están agradecidos
de que su papá esté allá, de que su tío esté allá, de que su esposo esté allá, de que su hijo esté allá y pase un mes, 2 meses y usted no sepa nada. O sea, que siempre esté pensando que lo van a agarrar, que lo van a matar, que va a acabar en la cárcel, etcétera. Eso no piensa. Entonces el presidente daba hasta cifras. No, miren, este año, no, subió. Oh, no, pues ahora sí, dices, o sea, si es trabajo semiesclavo, mi hermano, ¿cómo lo puedes venir a presumir? Pero insisto, esa es una manera de desviar la atención de que en los últimos 50 años hemos estado expulsando millones de personas, ¿no?, a los Estados Unidos. No me voy a referir a la migración de clase media alta profesionista. Ese es otro detallito que tampoco tenemos muchas cifras. Pero se están yendo muchos, no a Estados Unidos, se están yendo a Asia, ¿sí? Famosa Y fuga de algunos andan cerebros de por la ahí que en se hablaba, Europa, ¿no? sí. Yo conozco varios que están en Asia enseñando español y no se Pues van sí. a regresar, ¿no? Entonces, no estoy refiriéndome a esa, no, me estoy refiriendo básicamente a el migrante que va a hacer los trabajos más duros en Estados Unidos, no al que va a ir a trabajar a Wall Street o va a hacer investigación en Cornell o en Yale, no. Estoy hablando de la mano de obra, ¿sí? Como Entonces, dices, esa gente, al que has expulsado y por eso muchos de ellos es migración ilegal, irregular. Sí. efectivamente, es expulsado, ¿sí? Y además, en los últimos años, financia el narcotráfico. ¿Quién puede pagar $5,000 para cruzar? Usted dígame si un campesino los tiene, pero ¿sabe qué hace? Lo mismo que hacían los europeos, sobre todo los ingleses, cuando mandaban a su población a colonizar los Estados Unidos en el siglo XVIII. Privateers les llamaban y los enviaban eh, endeudados. O sea, firmaban un contrato en Inglaterra y el contrato era casi, casi pues, de servidumbre. Tenías que trabajar X cantidad de años para que entonces pudieras pagar tu deuda y entonces te pudieras convertir ya en un colono, etcétera, ¿no? Entonces, digo, aquí es más o menos lo mismo. El narcotráfico te dice, sí, yo te lo presto, pero me vas a estar pagando cada año. Mucha de ese dinero que se libraba el expresidente, pues era dinero de deuda que se tenía que ir a dónde, pues a los carteles. ¿Sí? Hay estudios que muestran cómo se concentran las remesas en ciertos lugares, en ciertas Sí, localidades, no están digo, no repartidas vamos a por hablar de todo el lavado de país. dinero porque, pues, Sí. no, pero lo que estamos viendo, sí, es básicamente, sí, que se están beneficiando sectores que no son precisamente los que nosotros quisiéramos, ¿no? Que serían Ah, y parcialmente, ¿no? útiles. Porque yo creo que pones el dedo en la llaga, o sea, tú dices que es una política económica determinada la que ha sostenido esta situación. Yo te diría a lo mejor al revés, es la falta de política económica la que ha sustentado esta situación, la falta de una política agraria, la falta de una política Sí, industrial, bueno, la falta de una pues política de empleo. Es lo mismo, no, ¿no? es que Es lo mismo, sí hay pero una política agraria, pero es básicamente funcional a las corporaciones, a Cargill, a todo, a no, Maseca. pero sí, la política agraria que existiera hasta de Procampo, que favorecía a los grandes latifundios y a los grandes conglomerados, gringos, por cierto. Entonces, sí, Sí, efectivamente, sí, pero no hay una política industrial. Y a ver, no se trata de revivir tiempos pasados y decir que los no, 60 no. fueron mejores, pero había ciertos intentos de política industrial, de política agraria, de política de empleo, que fueron los que construyeron una clase media más o menos sostenida durante esos años, 60, Sí. 70, todavía los 80. Esa clase media que se precariza, que se pauperiza, que pierde el empleo y a ver, esa es la cuestión, ¿no? No podemos hablar de políticas de empleo cuando el 50-60% de tu fuerza de trabajo trabaja de forma informal. ¿Qué quiere decir eso? Porque trabaja en changarros, que tiene su puestecito de garnachas, que entonces, efectivamente, eso es lo que, como bien comentas, no hemos visto atisbos en un sentido distinto en los últimos 7 años. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Y yo con eso a lo mejor para ir cerrando, la masificación de los programas de asistencia social. Claro, ¿Están claro. mal? ¿Están mal per se? Pues no, digo, yo no creo que esté mal que le llegue a la abuelita 6,000 pesos. Ahora, la cuestión es precisamente que no resuelve los problemas No, estructurales. ¿Qué es lo que hace? no. Patear la bolita un poquito más para adelante. ¿Hasta Así cuándo van a ser es. sostenibles estas políticas asistenciales? Pues muy probablemente no para siempre. Vemos lo que pasa con los sistemas de pensiones, vemos lo que pasa precisamente cuando los estados empiezan a endeudar, qué es lo que pasó antes de ese recambio al modelo neoliberal, ¿no? Y efectivamente, anuncian 300,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pues eso tiene nombre y apellido y es neoliberalismo, y es lo que vimos Claro. desde los años 80, 90, ¿no? Sin Eh, mencionar el impacto ambiental, el impacto humano, súmale que lo vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar nadie más, lo va a pagar pues la sí. gente que vive ahí, la gente que vive a los alrededores. Entonces, a mí me parece, o sea, se quejan de que Trump dice un chorro de mentiras. Mire, nosotros no podemos hacer mucho por Trump, no,
¿no? Pues, le puede usted recordar a su mamacita si quiere todos los días, pues recuérdesela. No, pero entonces volteemos aquí a donde sí podemos, relativamente, Mm. para empezar a criticar esa política, no desde la derecha, ¿sí? No desde la izquierda de Morena, desde la izquierda, ¿sí? Porque Morena es centro, sabemos, ¿sí? Es un frente. Entonces, digo, tenemos que mirar a cómo está reaccionando, en lugar de estar viendo la amenaza naranja y encantados en el fondo muchos de ellos porque comparten las ideas de, no, bueno, por favor, más de uno, no más que como que lo piensan, ¿no? Para decirlo, sí, pero muy adentro de su corazón adoran, están fascinados con este cuate, ¿no? No, vamos a mirar aquí a México. Vamos a ver cómo está respondiendo la sociedad. Sí, vamos a ver cómo están respondiendo. No vamos a ver los partidos políticos, los movimientos, las organizaciones, los gobiernos. ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada. Nada, como tú dices, en lugar de estar dando, que no lo veo mal, o de estar recibiendo a los migrantes y llamarlos héroes, genera, ¿no? O inversión estatal para producir empleos. Y acaba con ¿no? El famoso límite del mercado, que es la gran, no, que el gobierno, no. Necesitamos, sí, recuperar áreas de la economía, no solamente el petróleo, pero para la gente. ¿Y cómo es eso? Pues que la gente tenga, ¿no? La libertad de producir su tierra, de mantener sus comunidades, ¿sí? Eso es básico. Y no lo contrario, que es lo que vemos. Nestlé tiene problemas con los cafetaleros. ¿A quién apoya el gobierno? A Nestlé. ¿Por qué? Pues es que son empleos, es que es mucho dinero, es que... Entonces, ese modelo, mientras ese modelo y esa idea no cambie, vamos a seguir expulsando gente de aquí para allá. Ahora, tal vez estemos expulsando menos gente, Héctor, y ya con esto también yo cierro. Es porque la tasa de natalidad en este país ha descendido dramáticamente. De casi 6 hijos en los años 60 por mujer a menos de 2, casi 1.3, 1.4. Entonces tampoco ya hay mucho disponibilidad. Pero por lo visto, ¿dónde estaremos con este problema dentro de 10 años? Si las cosas siguen así, igual o peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión de Estados Unidos y la violencia ejercida contra los connacionales del otro lado va a aumentar. O sea, porque mira, podemos decir de Obama que, bueno, Obama los expulsaba y todo, pero escuche usted lo que dice Trump de ellos, de esa gente. Escuche cómo los difama y los discrimina. Bueno, al menos podemos decir que el tío Tom estadounidense no lo hacía, pero era muy eficiente para sacarlos. Entonces, la verdad, eh, yo creo que hay que bajarle un poco a esto de que, ay, la gran tragedia, de estar más atentos a lo que está haciendo nuestro gobierno, más que atento a un gobierno que pues, si no tenemos control de este, pues del otro, imagínense usted, menos, ¿no? Y en Sí, lugar de estar aplaudiendo y diciendo, pues que sí, porque en el fondo, toda esta discusión tiene que ver con el poder de la señora presidenta. ¿Sí? Y entonces ahora ya le dedican programas incluso en Estados Unidos que dice Claudia Sheinbaum versus Donald Trump. Así. Y créame, aquí para la doctora Sheinbaum eso es un tanque de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque el nacionalismo de las bases cuatroteístas, olvídese, se va por los cielos, ¿no? Y es muy útil y muy funcional, sobre todo frente a las elecciones que se vienen en el verano pues sí. para los jueces, ¿no? Entonces vemos, por eso la doctora habla todos los días del tema y se mete en discusiones si el Golfo de México o el Golfo de América, y entonces nos da una clase de tratados internacionales, ¿no, Claudia? Así no, Claudia. Ahora sí que así no. Pero bueno, les funciona. Órale, dale nomás, ¿no? Yo creo que habrá Yo, que estar atento, esto va a bajar un poco el tono, pero la violencia ejercida ya es una violencia en Estados Unidos histórica, que no va a variar, que se va a centrar, y a mí me parece terrible que nuestro gobierno se llene la boca diciendo lo preocupado que está cuando lo primero que debería reconocer es que ¿sí? La economía de nuestro país no puede ¿sí? darle trabajo, ya no digamos a todos, a toda la población que en edad de laborar, sino a la mayoría.
Siempre va a haber migración, sí, siempre. Pero oiga usted, de millones, ya nos convertimos en la primera minoría en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces ahora este rebote tiene que ver precisamente con eso, ¿sí? Porque para México pues era muy padre que se fuera para el gobierno mexicano y luego presumir de las remesas, pero es simplemente, o sea, si usted ha trabajado en Estados Unidos ilegal, entiende lo que le estoy tratando de decir. Los que no, pues no tienen idea de cómo es vivir allá. Pero bueno, creo que el tema va a ir bajando, pero por el momento ha sido muy espectacular y fue un arranque muy espectacular. Pero a mí lo que me preocupa mucho es la actitud del gobierno federal actual. Sí, que no es nada nuevo y es algo muy, muy sintomático de estos progresismos, ¿no? Digo, yo no creo que tenga nada de malo el discurso soberanista. Lo que tiene de malo es que sea lo único que haya, que lo único que haya sea discursos, ¿no? Efectivamente, yo creo que la diferencia, digamos, con Obama y con Trump, pues son simplemente los 15 años que han pasado. Son momentos políticos distintos. Los populismos están al alza, las crisis económicas en Estados Unidos, primero el 2008, después la cuestión del COVID. Entonces, tú mencionabas la cuestión de la natalidad. A lo mejor salen menos gente porque somos menos relativamente en ese sentido, pero a lo mejor salen menos también porque la economía estadounidense está en declive y está dejando de absorber lo que podía absorber en los 70s, en los 80s, en los 90s, cuando estaban creciendo sus ciudades. Escuchaba hace rato hablar de que prácticamente toda la frontera sur norteamericana vive en estados de pobreza. Es decir, Sí. esa parte que es la que está más cercana a México, pues no vive en las condiciones que nos imaginamos en rascacielos en Nueva York, ¿no? Entonces es una No, economía que está en declive. Y para cerrar con eso, sí, el discurso soberanista está bien, pero lo que hemos visto es cómo se ha plegado, ya no solamente en términos económicos, que es de lo que hemos estado hablando durante estos últimos minutos, pero también en términos de la política de seguridad y de la política de migración, reproduciendo esquemas que se dan en la frontera sur de los Estados Unidos, en Tapachula, en la sí. frontera sur, con las mismas dosis de racismo, con las mismas dosis de insensibilidad humana, a un fenómeno que efectivamente jamás se va a terminar, pero pues que tiene que atenderse de raíz y no nada más Sí. con discursos que van O sea, cuando en ese menos, sentido. menos demagogia, Héctor, menos Sí. demagogia, por favor. Es que sí es vergonzoso. Hay gente que no se da cuenta, pero uno cuando lo ve dices, esto es una cachetada, o sea, es una bofetada, no puede ser. Entonces, Bueno, la idea era un poquito eso, ¿no? Matizar lo que está pasando estas semanas, matizar el ruido mediático. Sabemos que no se van a deportar a miles de millones. Sabemos, sin embargo, que la presión va a aumentar, que el racismo va a aumentar, que las redadas van a aumentar, que el miedo, que el acoso va a aumentar sobre los compatriotas. Bueno, no solamente mexicanos, ¿no? Sino sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos. Y al mismo tiempo sabemos que México va a doblar las manos en términos económicos, en términos de la política de seguridad, y que ahí es donde nos preocupa que no vemos atisbos de una política distinta, ¿no? no. Seguramente tendrá que surgir de otro lado, porque Oye, de la... Héctor, decían por ahí que si se vienen los aranceles de 25%, eso socavaría o básicamente acabaría con el Tratado de Libre Comercio. Ojalá, ¿no? Que salga algo bueno de eso. O sea, si usted sigue pensando que el Tratado de Libre Comercio nos favorece, pues no entiende nada. A los únicos que les favorece es a los exportadores, ¿sí? A los Y no exportadores, son no nomás mexicanos, no que de no son aguacate, mexicanos. exacto, Sí, exacto, porque además todas esas cadenas de valor y ya, pues están controladas por ellos y son funcionales a sus intereses de exacto. ellos. Entonces, oiga, no estoy diciendo que nos peleemos, pero si nos quitamos el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Podemos entonces tener una mayor relativa autonomía, pues, para establecer una economía más balanceada La que no famosa esté básicamente. diversificación, la Sí, pero es diversificación que de es la una que se ha cuestión, hablado desde hace 20 años. digo, Sí, y no estamos diciendo que la inversión china sea bonita, buena, etcétera, no, pero en términos políticos no podemos ser rehenes de este tipo de personajes, pero lo somos por nuestra dependencia y por nuestra, ¿no?, relación atrofiada, perversa que tenemos con su economía. y esa es la cuestión, que Sí, en términos políticos se puede tomar otro tipo de decisiones. Decisiones, insisto, no por reivindicar modelos pasados, pero modelos verdaderos de sustitución de así es. importaciones orientados desde arriba, orientados desde una Sí, política bien pensada, que es la que no vemos por ningún lado y no la hemos visto, está desaparecida en México desde los 60s, ¿no? 70s. Sí, lamentablemente lo que vimos en los progresivos de la primera ola en América Latina, pues ahora estamos dándole una buena saboreada, porque así como nos criticamos y decíamos, incluso al difunto Chávez, que con toda la admiración y con todo el respeto que le tenemos, usted no era perfecto, cometía errores, etcétera, ya no digamos su sucesor, pero bueno,
de esto, ¿no? A ponernos del lado del imperio, pues es una tontería. Pero bueno, creo que ojalá esto exacto, sirva como para afocar bien el problema, no tanto estar en las broncas del lavadero o en las peleas. No, En el espectáculo, en el día a exacto, día. Sí. así es, así es. Sale, Y Héctor, bueno, pues ahí estamos. seguiremos sobre estos temas. Gracias a quienes nos acompañaron. Como siempre, hay que nos apoyen con la difusión del canal, un like, la suscripción. Y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Bueno.